Hoy nos toca ver la segunda parte de Gálatas, capítulo 5. Es un pasaje muy lindo, muy bonito. Creo que nos vamos a gozar mucho y le pido al Espíritu de Dios que Él sea el que nos dirija en este tiempo tan especial que tenemos. Así que empecemos. Muy bien, vamos a comenzar leyendo del capítulo 5 y el versículo 18, que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo declara que los gentiles creyentes no están bajo la ley, pero tampoco están libres de guardar la Torá. Ellos tienen que caminar de acuerdo al Espíritu, guardando los mandamientos de la Torá. Antes de seguir, solo permítanme decirles que ya empezó el frío y yo estoy un poco acatarrado, así que es posible que me disculpan por esa inconveniencia. Muy bien, entonces el capítulo 5 y versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que normalmente escuchamos decir en nuestro medio es, es obvio, el significado es obvio. Si eres cristiano no debes guardar la Torá. Son las leyes del Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu. La mayoría de los maestros cristianos dirían que no es necesario, que tampoco los creyentes judíos guarden el Shabbat o las leyes alimenticias, porque ya no están bajo la Torá. Si una persona tiene el Espíritu Santo, él obtiene sus instrucciones directamente de Dios, por lo que ya no se necesita la Torá. Cada cristiano se vuelve como el Moisés de su propia vida, oyendo directamente de Dios. Sin embargo, esta explicación no funciona para los judíos creyentes. Yeshua dijo que no había venido a anular la Torá ni a los profetas. Los apóstoles y los judíos creyentes en Yeshua eran judíos. Es decir, ellos estaban bajo la Torá, bajo la ley, y eran celosos de la Torá. Y además, no solamente eran celosos de la Torá, sino también eran llenos del Espíritu. Entonces veamos qué quiere decir guiados por el Espíritu. ¿Qué es esto de ser guiados por el Espíritu? Pablo originalmente introdujo a los temerosos de Dios de Galacia al Evangelio. Los gentiles de Galacia comenzaron con este mensaje que ardía en sus corazones. Ellos adoptaron las buenas nuevas del perdón de los pecados, la paz con Dios, el shalom, y la transformación interna y la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que eh, eso de que experimentaron la llanura del Espíritu Santo fue extremadamente clave. Precisamente esa, en las enseñanzas que pudiéramos dar, esa es la parte que nosotros no podemos transmitir. Y la presencia del Espíritu Santo en la persona es clave, y lo fue en la época de Pablo cuando él originalmente llegó a Galacia, a Antioquía de Pisidia,
Y la primera reunión en el primer Shabbat en la sinagoga que estuvieron fue genial. El Espíritu Santo estuvo allí, la presencia de Dios se sintió con poder. Todos estaban contentos, todos quiere decir todos, judíos, gentiles, temerosos de Dios, prosélitos, todos estaban admirados de la presencia del Espíritu de Dios. Con el fuego del Mesías, ellos corrieron como una carrera, Pablo dijo. En el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? El inicio fue muy bueno. Ellos estaban llenos del Espíritu. Y no solamente estaban llenos del Espíritu, sino también obedecían la verdad, obedecían la Torah. La imagen que describe Pablo es la de un corredor que va corriendo una carrera. Pero ahora, en este versículo, él está describiendo esa carrera que iniciaron anteriormente, cuando él había llegado, pero ahora la están corriendo en dirección opuesta. Van al revés. El corredor está corriendo, moviéndose rápido, pero va en la dirección equivocada. Según Pablo, los Gálatas no obedecían la verdad porque llegaron a aceptar otro evangelio que decía que solo la gente legalmente judía calificaban para salvación. Él dijo en Gálatas 5:8, esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. En este caso, el agente leudador eran las falsas enseñanzas de los fascinadores, estos perturbadores que hemos venido hablando. Las falsas enseñanzas que algunas personas divulgaron dentro de la comunidad. Habiendo establecido este caso, sus declaraciones, sus referencias, sus analogías, y todo esto Pablo concluye refiriéndose a sus argumentos en contra de la conversión. El versículo 10 dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. El que os fascina, el que os está desviando del mensaje original que Pablo dio cuando llegó a Galacia. Pablo identifica a estos perturbadores, a estos fascinadores, y los señala aquí como el que, bueno, ya pasó, el que os perturba, el que os está, perdón, aquí está, os perturba, llevará su castigo. El que os está desviando. Basado en lo que hemos leído y aprendido, los fascinadores parecían ser prosélitos, es decir, gentiles creyentes que habían pasado por el proceso de conversión para volverse legalmente judíos. Estos perturbadores, estos fascinadores, que los estaban empujando a los temerosos de Dios a que se convirtieran. Tal vez ellos creían que la salvación y el reino de Dios estaba reservado solo para judíos. Y esa era la enseñanza estándar hasta antes de la venida del Mesías.
Eso era lo que siempre se enseñaba. Ellos se sometieron a la conversión para alcanzar la salvación. Yo analizo ese aspecto. Antes de la venida del Mesías, la gente no conocía de Dios y se acercaban a las sinagogas. ¿Por qué? Porque les parecía bien, querían conocer de Dios. Y allí les enseñaban del reino de los cielos y cómo llegar al reino de los cielos. Y parte de esa enseñanza era eh, la conversión, que todavía estaba, eh, eh, presente en esta época. Entonces, ellos creían que uno podía ser un verdadero discípulo del Mesías, Yeshua de Nazaret, o mejor dicho, uno no podía ser un verdadero discípulo, a menos que adquirieran su propia identidad judía. Y ellos predicaban ese mensaje en Galacia. Es posible reunir pasajes de la Biblia que apoyen esa idea para defender a los fascinadores. En los días de Pablo había grandes cantidades de creyentes judíos que apoyaban esa idea. Los fascinadores eran personas que no eran malas personas, simplemente eran personas que tenían conceptos equivocados. Por lo menos no tomaron a pecho, no recogieron el mensaje original que Pablo llegó a darles. Entonces ellos tenían una fuerte postura bíblica basadas en conclusiones que los llevaban a pensar de esa forma. Su opinión era vaga y se dejó ver cuando Pablo se presentó a la comunidad de Antioquía. Cuando él llegó allí, eso fue una bomba, porque él no solo llegó a dar una noticia o a hablar de un evangelio nuevo, sino que él llegó con el peso y el poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo que abrió los ojos y las bocas de asombro de todos sin excepción. Todos quedaron asombrados de ver al Espíritu de Dios funcionando ahí. Para terminar con esos argumentos, Pablo tuvo que recordar la pregunta ante los apóstoles en Jerusalén para terminar con el asunto, pensando en Hechos 15. Pablo preguntó a los Gálatas, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Esto es muy interesante. Pablo admitió que él predicó la circuncisión en el pasado. Es obvio. O sea, no solo él, sino podemos ver incluso en el principio del libro de Gálatas, cuando Pablo va y se presenta con Pedro, Juan, Jacobo. Ahí estaban hablando de esto. Ellos predicaban la circuncisión. Él solía enseñar que solo los judíos eran aptos para la salvación, para la resurrección, para el reino de los cielos y para el mundo venidero. Eso era lo que ellos estaban hablando.
Ellos enseñaban que la justicia y el Mesías solo era para los judíos. Él admitió que este entendimiento él lo tuvo en el pasado. Y eso era lo que predicaba. Ahora, ¿cuándo predicó la circuncisión Pablo? ¿Fue antes de ser creyente? Aparentemente, no. Pablo no estaba haciendo proselitismo antes de ser creyente. Posiblemente lo estuvo enseñando en sus primeros días de conversión. Cuando presentaba el Evangelio a los gentiles, lo hacía con la obligación de la conversión. Él no era el único que predicaba la circuncisión. Todos los apóstoles y todos los creyentes predicaban este mensaje. Ellos predicaban que la salvación por fe en el Mesías era nada más para la gente judía. Esto comenzó, como dije aquí, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ya ha sido abolido. Ahora, todo esto solo comenzó a cambiar. El mensaje de la circuncisión comenzó a cambiar después de que Pedro tuvo el encuentro con el lienzo que bajó del cielo en la historia de Hechos 10 en la casa de Cornelio, ¿la recuerdan? A partir de aquí, Pablo cambia su mentalidad. Desde entonces, Pablo lideró esta posición hacia los gentiles, de tal forma que él se refiere a eso como mi evangelio. Por eso en Gálatas 5:11, en su mensaje a los gentiles, él identificó la incircuncisión como la razón de la persecución. A él lo estaban persiguiendo porque estaba hablando en contra de la circuncisión. A él no lo estaban persiguiendo por el escándalo de la cruz. Eso ya no, eso ya estaba tratado. Y si no era el problema. Los que perseguían a Pablo eran del resto de la comunidad judía, los que no creían en el Mesías. No lo perseguían porque enseñaba acerca de la fe en el Mesías sufrido, el Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef. Esa no era la razón. Pablo lo están persiguiendo porque él está hablando del Mesías. Esa no era la razón. Esa era una opinión tolerable, que se podía discutir, se podía debatir, se podía entender. Y a algunos sí les molestaba. El problema que Pablo tenía con la comunidad judía era su mensaje controversial acerca de la inclusión de los gentiles. Ese era el verdadero problema. El mensaje controversial de Pablo atrajo a una gran cantidad de gentiles a las sinagogas que no podían, era tan grande esa cantidad y ellos ya no podían manejar, albergar, atender a tantas personas gentiles. Entonces, imaginen el escenario. Viene mucha gente gentil a las sinagogas a querer aprender del Mesías. Pero ellos ya no, es demasiado, ya no tienen tanta capacidad.
capacidad instalada en las sinagogas estaba colapsando. Y el mensaje controversial de Pablo atrajo esa gran cantidad de gente. Y esto trajo con gran cantidad de gente, también trajo muchos problemas. Imagínenselos. Era ofensivo teológicamente hablando para los judíos exclusivistas. ¿Cómo va a ser esto? Nosotros somos el pueblo escogido. ¿Cómo puedes decirle a estos gentiles que ellos también son hijos de Abraham? Y particularmente si ellos no han pasado por el proceso de conversión y no son prosélitos. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Disculpen. La mayoría de los judíos, para ellos, para la mayoría, el evangelio era ofensivo y absurdo. Ahora, la ofensa del evangelio no era el mensaje de la cruz. Esa no era la ofensa. Ellos no estaban molestos porque estaba predicando del Mesías. Pero el Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef, no encajaba en la teología judía. A mí esto me, me, me impacta. Si me permiten, me voy a sonar. Perdonen que pensé que ya es de noche, ya está haciendo frío. He pasado un buen día y hoy me está bajando todo. Muy bien. No pensé que iba a pasar. Como les decía, el mensaje del Mesías sufriente no encajaba en su teología. Y a mí eso me impacta porque la- la- las sinagogas de la época, ellos tenían el mensaje de Dios. Ellos estaban predicando la Biblia. Eran los únicos, no había otra institución, no había otra iglesia, entre comillas, que estuviera haciendo eso. Eran los judíos nada más. Pero vino el Mesías y no lo reconocieron. Y me impacta porque yo veo esa situación delicada. Y no solo la veo delicada, la veo profética. ¿Qué quiero decir? Yo puedo imaginarme la segunda venida del Mesías, que sea pronta. Señor, que sea pronta. Puedo imaginarme la segunda venida del Mesías y puedo ver en esta segunda venida a gente que no va a encajar los planes del Mesías, no van a encajar en la teología. ¿Qué fue lo que pasó con los judíos? No encajó en la teología judía. Y que no nos pase eso. La ofensa de la cruz era el hecho de que los gentiles fueran reconocidos como parte del pueblo de Dios por el mérito del que murió en la cruz. Este mensaje no fue recibido en la comunidad y fue la razón por la que Pablo fue sacado de las comunidades y algunas veces fue apedreado. En 2 Corintios 11, 25 leemos: 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha tenido problemas
él para llevar el Evangelio. Ha sufrido mucho, Pablo. Esto explica lo que quiso decir cuando preguntó en Galatas 5:11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ya ha sido abolido. O sea, ya el término, este no es el problema que me está causando todo el sufrimiento de andar predicando. No es el caso del escándalo de la cruz. Eso ya pasó, ya está abolido, ya está tratado. Es esto lo que me está molestando, lo que es la circuncisión, ese aspecto de la circuncisión. En otras palabras, si me pusiera de acuerdo con los perturbadores y regresara a la postura que después de volverse creyente un gentil tuviera que circuncidarse para volverse judío, ya mi mensaje ya no sería controversial, ya todo el mundo estaría feliz, tranquilo, la comunidad judía tranquila, y ya estuvo. El problema era ese, no era el problema del Mesías, no era el problema del Mesías que había muerto en la cruz, ese no era el problema. Aquí lo vemos muy claro. Pablo cierra toda esta discusión con un punto final. Ojalá que los que os perturba también se mutilaran. Él estaba muy, muy molesto. Se nota. Sí, que los mutilen ustedes también. Él estaba ya demasiado molesto. Por supuesto que no lo dijo literalmente, más bien fue sarcástico, fue un golpe irritante esto para los perturbadores, para los fascinadores. Tínense ustedes también. Pablo estaba muy, muy molesto. El cínico comentario de castración de Pablo concluye todo su argumento sobre si los gentiles necesitan o no convertirse en judíos para ser salvos. Sus conclusiones a esta pregunta, sin embargo, traen otra pregunta. Si a los gentiles creyentes temerosos de Dios se les requiere volverse judíos, ¿qué harán? Porque si no se les requiere someterse a la Torá, no la necesitan obedecer. Ellos pueden aprovecharse de su libertad. La libertad que tendrían al no volverse judíos les daría libertad para pecar. Entonces Pablo anticipadamente a esta idea responde en el siguiente versículo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vosotros, hermanos, gentiles, temerosos de Dios, Dios os está llamando a vosotros, pero a libertad fuiste llamados. Solo que, y aquí esto es tremendo, porque aquí hay una libertad. Él está diciendo, Dios está poniendo libertad en ustedes, solo que no uséis esa libertad como pretexto para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Esta parte es muy, muy importante. Yo creo que, por supuesto, suenan algunas campanitas por ahí. Esto lo habló Yeshua, que nos tenemos que servir los unos a los otros. Es un concepto, tal vez a nosotros no nos suena muy fuerte. Aquí sí sonó fuerte porque era un concepto muy
fundamental en la idea judía, en las enseñanzas de la sinagoga. Esto era fundamental, servir los unos a los otros. Ahora, esto es fundamental en dos aspectos. Este es el segundo aspecto. Y vamos a seguir porque este problema provoca una cuestión legal. Ser judío quiere decir estar bajo la ley. Si los gentiles no son judíos, entonces no se les requiere cumplir la Torá con el mismo estándar y las mismas obligaciones de los judíos. Entonces, ¿cuál es el estándar de la Torá requerido para los gentiles creyentes? Porque eso es lo que está implicando Pablo. Pablo está implicando solo que no uséis libertad como pretexto de la carne, sino servíos, y aquí viene la dirección. Momento, esa libertad tiene un costo, y es servíos por amor los unos a los otros. Este servicio de amor de los unos a los otros no es una idea que bajó espontánea, porque no es una idea espontánea, es una idea que la sinagoga enseñaba, Yeshua enseñaba, la sinagoga enseñaba, y los maestros antes de, de Yeshua y los apóstoles también enseñaban. Algo que hay que entender es que Israel en este momento crucial se está reunificando. Ya llevan, en este momento en particular, ya llevan aproximadamente unos 400 años recogiendo sus pedazos de los que venían de Israel. Se empieza a reunificar y a formar, y empieza la nación a tomar esa dirección. Y no solo a la nación, sino empiezan a venir todos de Babilonia, los judíos de Babilonia, que son los que eran los más estudiosos, o venían de Egipto, o venían de Europa, o venían de Asia Menor, o venían de cualquier lado, e Israel se estaba formando. Entonces, es la época, en medio de todo lo que está pasando, aquí surge lo que podríamos decir, en la época del Pirkei Avot, que es la enseñanza de los padres en la enseñanza judía. Y lo digo, yo creo que eso va a sonar en las cabezas de las personas que tienen entendimiento de esto. La mayoría de los cristianos no lo tienen. Pero lo digo porque esto es parte de todo lo que está sucediendo. Y donde dice, servíos por amor los unos a los otros, es parte fundamental para el crecimiento de Israel. Y eso era algo que estaban enseñando en esa época. Bueno, ya no sigo adelante. Entonces, estas son las enseñanzas básicas, fundamentales, que son las que realmente están dando el terreno para que el pueblo de Israel esté caminando. Y en esta época mucho más importante. Entonces Pablo establece que un estándar distinto de la Torá aplica a los gentiles creyentes. Él comienza a definir este estándar con las enseñanzas fundamentales de Yeshua. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, aquí ya lo aterrizó Pablo, lo aterrizó precisamente en el concepto en que Israel está siendo edificado. Y no estoy hablando de, el cristianismo, el judaísmo. No estoy hablando de la nación completa. Porque eso es lo que están, ellos, como les digo, Israel está resurgiendo nuevamente después del exilio en que vivieron, después de la época de, de eh, de los macabeos, después de que los griegos estuvieron eh, tratando de controlar a los judíos, y surgieron esas guerras. Entonces, después de ese periodo, viene este periodo donde comienzan a estudiar en Israel. Y ahí surgen varias escuelas de estudio. Están los fariseos, están los saduceos, que eran escuelas que fueron propuestas por muchos estudiosos y es interesante que habían de estos estudiosos temerosos de Dios, habían eh, estudiosos de la Torá que no eran judíos, eran gentiles. Eso es interesantísimo, parte de esa historia. Entonces, este concepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo es un concepto que es como parte fundamental, es como la piedra de ángulo, es como la parte fundamental para hacer el edificio. Estamos hablando de la nación, entonces este es un bloque fundamental. Yeshua enseñó que los mandamientos se desprenden de estos dos grandes mandamientos. Uno es amar a Dios con todo el corazón y el otro es amar a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua lo enseñó y también lo enseñaron las escuelas farisaicas y todo lo que venía detrás. El amor por el prójimo se expresa en obras de servicio. Servíos por amor los unos a los otros. Y eso es lo que está trayendo Pablo como piedra fundamental de la que los gentiles, temerosos de Dios, no se deben alejar, no pueden ignorar, no se pueden hacer a un lado. Momentito, esta parte de la Torá, este bloque de la Torá, les corresponde a ustedes. A ustedes les corresponde. Hay cosas que no, pero esto sí. Ni Pablo ni Yeshua ignoraron el resto de la Torá. Pablo nunca dijo, no tienes que preocuparte por guardar los mandamientos específicos mientras que se amen los unos a los otros. Ay, sí, amor, amor y paz. Eso no era. Todo el punto es que el amor es el cumplimiento de la Torá. El amor es el cumplimiento de los mandamientos. Ya que guardar la Torá no se puede guardar si odio a mi prójimo. Porque si yo estoy odiando a mi prójimo, eso ya no es guardar la Torá. Al citar este mandamiento, pues precisamente a Yeshua le preguntaron cómo se resume en la Torá. Y él dijo, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo.
básicamente. En estos dos mandamientos se resume toda la Torá. Entonces, los gentiles, aquí Pablo está trayendo el bloque que corresponde a los gentiles temerosos de Dios que no se han convertido. Este es el bloque que les corresponde. Al citar este primer mandamiento, Pablo está asignando a los gentiles creyentes una nueva esfera ética, moral, interpersonal de los mandamientos de la Torá. Aquí está introduciéndolos a la Torá, a la parte que les corresponde. En esencia, él amarra los mandamientos a hacer a los demás, dice, haz, cumple, haz a los demás. Todos estos mandamientos están incluidos en el mandamiento de amar al prójimo. O sea, todo esto aquí estamos mojando a los patos, porque los patos saben, perdón, que los patos son, o los peces de la sinagoga, ellos saben esto muy, muy bien. Estas lecciones están muy bien aprendidas dentro de las sinagogas. Por eso Pablo está escogiendo estas lecciones para hablarlas. Y vamos a ver de dónde vienen. Todos estos mandamientos están incluidos. Honrar a los padres. No cobrar intereses de préstamos a los hermanos. Dar a los pobres. Dejar cosechar en el campo para que los pobres puedan recoger. Velar por las viudas, los huérfanos. Tener misericordia, justicia, etc. Aquí estoy hablando Torah. Aquí estoy hablando mandamientos. Esto, por supuesto, son mandamientos que se derivan de amar a tu prójimo. Claro, yo no voy a dar una cátedra de estas a los judíos de la sinagoga de esa época o de cualquier época porque ellos saben eso. O sea, llegar a hacerlo es común, ya eso ya se sabe. La mayoría de estos mandamientos están incluidos dentro del mandamiento de amar al prójimo. Entonces Pablo usa este fundamento de amor como algo fundamental y advirtió en el versículo 15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Aquí no están ustedes temerosos de Dios para morder y devorar a los demás. Porque el mandamiento no es consúmanse los unos a los otros. Ódiense los unos a los otros. Pero este es precisamente, si ustedes siguen esto, es terrible. Una comunidad de fe en un territorio difícil para amar. La mayoría de las veces los humanos tienden a voltearse hacia los demás. Hay mucho roce, eso es normal, eso es entre humanos, eso es lo normal. Ellos siembran falta de perdón y luego cosechan enemistad con los demás, consumiéndose los unos a los otros. Ahora, es interesantísimo, porque ¿quiénes son los que hacen esto? La gente que hace esto es la gente que no guarda la Torah. Pablo dijo a los gentiles que se preocuparan por los demás, principalmente superando la tendencia no natural de comprometerse
amar a los demás. Eso es mandamientos de la Torá en vivo y a todo color. Y no solo eso, esto es lo que significa. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El deseo de la carne es violar los mandamientos de la Torá. Pero ustedes, chicos, lindos, temerosos de Dios, ustedes como andan en el Espíritu, no van a cumplir los deseos de la carne. Entonces Pablo les dio una instrucción específica, una halajá específica, diría un judío. La palabra halajá significa andar, caminar, andar en el Espíritu. Un temeroso de Dios, gentil, temeroso de Dios de Galacia, a los ojos de Pablo, tiene que andar, caminar en el Espíritu. Los rabinos usaban ese término. Era la forma legal para caminar los mandamientos de la Torá. Usando esa misma semántica, ese mismo lenguaje que ya fluía y circulaba dentro del entorno en que Pablo estaba hablando, lo cual naturalmente estaría en la mente de Pablo. Él instruyó a los gentiles creyentes a que andaran, que caminaran en el Espíritu, en vez de cumplir los deseos de la carne. Él está aludiendo a la profecía del cumplimiento mesiánico. Esto es precisamente el cumplimiento mesiánico, que está descrito en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Esta es una escritura de cumplimiento mesiánico, la cual se está cumpliendo en estos días, porque no se había cumplido en otros días, sino se está cumpliendo en estos días. Y dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, que camines en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es la profecía mesiánica a la que Pablo está aludiendo y está mencionando. Es tremendo. Cuando Pablo llegó a Galacia, llevó el Evangelio, llega el mensaje, está dándolo. El mensaje tuvo éxito, pero el éxito no fue porque Pablo llegó, ni porque él era elocuente o porque él era un fariseo muy preparado. El éxito del mensaje fue que Dios puso dentro de ellos
su espíritu. Ese fue el verdadero éxito de Galacia. Y no solo eso, sino les dijo que iban a caminar en sus estatutos para cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. Eso es lo que él logró, el Espíritu de Dios logró. Ese fue el éxito, que se rompió el corazón de piedra y el Espíritu vino, rompió, y las enseñanzas, la Torá, entró en el corazón de carne para que ellos caminaran en ellos, en esas ordenanzas. El que camina de acuerdo al Espíritu caminará de acuerdo a los estatutos de Dios y obedecerá sus preceptos. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es precisamente cómo el Espíritu rompió, cómo el Espíritu reveló y cómo los preceptos, los mandamientos de Dios llegaron al corazón de los hombres. De hecho, este es el fin de todo. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que todos vamos a experimentar al final, como dice en Jeremías. Aunque la era mesiánica todavía no ha venido, Pablo creía firmemente que los discípulos de Yeshua ya habían entrado al reino. En parte, ya habían recibido una porción del Espíritu Santo como primicia para que esto empezara a cumplirse. Y esto es lo que está empezando a cumplirse. Por lo tanto, los creyentes en el Mesías pueden tomar ventaja de esta revelación profética ahora. Ahora podemos optar por caminar en el Espíritu para obedecer sus leyes. Y esta es una afirmación ligera. Cualquiera que ha recibido el Espíritu de Dios sabe esto. Es una experiencia personal. Y solo el que ha experimentado es al Espíritu de Dios entrar en el corazón de uno y experimentar ese rompimiento de corazón duro. Solo Él sabe lo que yo estoy diciendo. Pablo no confronta al Espíritu en contra de la Torá, como lo implica la interpretación cristiana. Para Pablo, el Espíritu Santo es para la Torá como el guante que entra en una mano perfecta, o como dicen, como anillo al dedo. Sin embargo, no contrastó nuestra inclinación física y humana en contra del liderazgo del Espíritu de Dios. En Gálatas 5 seguimos leyendo, porque el deseo de la carne es en contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Nuestra normal, mortal inclinación humana es errática. Este versículo describe la lucha que vivimos a diario en nuestro campo de batalla personal, que es nuestro cuerpo. En otras palabras, los humanos somos malcriados, traviesos, mal portados desde el día que nacimos, desde los días de Noé, desde que salimos, siempre hemos experimentado eso. Génesis 6:5 dice, y Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. A mí esto me preocupa.
cuando leo esto, porque eh, pienso que hoy en día, en esta época que vivimos, esto es muy, muy literal. La maldad de los hombres en la tierra ha llegado a un punto terrible. Aun cuando no querramos pecar, algunas veces pecamos. Nuestros cuerpos humanos y nuestras mentes se rebelan naturalmente contra la autoridad de Dios. El creyente que trata de seguir a Dios entabla un combate en su mente y sabemos por nuestros pensamientos y por la forma de hablar y por nuestra forma de actuar cuando todo esto está pasando. Yo lo he experimentado. En el judaísmo se le conoce a esta batalla como la inclinación a hacer el mal, Yatzer Hara. Todos los humanos tenemos el deseo de hacer el bien y hacer el mal. Pero Pablo fue aún más allá. Para Pablo ambos, la inclinación al mal y la inclinación a hacer el bien, son parte de la carne, son parte del ser humano. Pablo enseñaba que el ser humano intrínsecamente se opone a Dios. Todos los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos confunde mientras crecemos y tratamos de ser buenos discípulos para mejorar y arrepentirnos con nuestras fuerzas. Entonces, Pablo insistía en ser guiados por el Espíritu. Para lograrlo, simplemente les pedía que se sometieran a los deseos de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto quiere decir que si obedecemos los deseos de Dios para el beneficio de nuestra vida y nuestra conducta, no estamos bajo la ley. Esto no quiere decir no estamos bajo la autoridad de los mandamientos. Así no es como Pablo usa el término bajo la ley. Él usa el término para describir la halajá judía. Pero la siguiente frase tampoco hace sentido. Si eres guiado por el Espíritu, entonces no eres judío. Yeshua y Pablo y todos los apóstoles estaban bajo la ley, en el sentido de que ellos eran judíos. Pablo tampoco nunca dijo que los judíos no podían ser guiados por el Espíritu Santo. El término bajo la ley implica estar obligado a la Torá como un judío, pero Pablo lo estaba hablando a los gentiles porque ellos no estaban bajo la ley. En otras palabras, el calcetín de obligación a los judíos no es el mismo calcetín de obligaciones a los gentiles. Entonces él decía, si es cierto que ustedes no están bajo la ley, pero aún están siendo guiados por el Espíritu. En otras palabras, ser guiados por el Espíritu significa que el creyente gentil temeroso de Dios tiene algunas obligaciones con la Torá, aunque no se encuentren bajo la ley. Eso es obvio y evidente. Para unos es obvio y para otros no. ¿Cuáles son los mandamientos de la Torá que aplican a los gentiles? Examinemos Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Aquí Yeshua acaba de explicar lo que las escuelas judías habían estado explicando todo el tiempo. No está diciendo algo nuevo, simplemente está hablando la Torah. Yeshua vino a afirmar la Torah, afirmarla, confirmarla, verificarla, caminar en ella. Él caminaba en el Espíritu y él estaba enseñando esas cosas. Estas palabras eran contemporáneas de las grandes escuelas de la Torá de la época de Yeshua, antes de él. Y vienen de la escuela de Hillel, quien era el abuelo de Gamaliel, el maestro que le enseñó Torá a Pablo. Y quiero sacar una parte de la historia de ellos, de ambos, que surgió de Hillel y Shammai. eh, y ellos, ambos, Hillel y Shammai, eran dos escuelas muy reñidas entre ellas. Tenían dos espíritus diferentes, ellos dos. Ellos tenían una forma de ver distinta. Hillel veía de una forma, Shammai veía de otra forma. Pero quiero que leamos esto. Aquí se está refiriendo a los gentiles y precisamente estoy agarrando esta parte de la historia porque esto sucedió unos 100 años antes de Jesús, o por ahí unos 80 años antes de Jesús. Aquí, estas historias son increíblemente fascinantes porque tienen un fundamento muy, muy importante en ese bloque que yo les estoy explicando que se estaba dando para formar, porque se estaban reuniendo nuevamente en la tierra de Israel, rey Israel. Entonces dice, Hillel dice, sé uno de los discípulos de Aarón, ama, aquí está hablando de los gentiles, hacia los gentiles. Sé uno de los discípulos de Aarón, ama la paz y persigue la paz. Ama a las personas y acércalas a la Torah. En otra ocasión sucedió que un cierto pagano, es decir, un gentil, vino ante Shammai y le dijo, me haré un converso con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras estoy parado sobre un pie. Entonces, vino Shammai y lo rechazó y con una regla, andate de aquí, andate, andate, fuera, uy. Le pegó y a ti no te voy a enseñar, pero ni nada. ¿Qué se te ocurre? Bueno, el mismo gentil fue con Hillel y le dijo, le hizo lo mismo, la misma pregunta. ¿Qué fue lo que le dijo él? Lo que es lo que es, no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es la Torah entera, mientras el resto es el comentario de la misma. Ve y aprende. No, esa frase,
Lo que no te gusta que te hagan a ti, no hagas a los demás. ¿Han oído alguna vez eso? ¿De quién lo han oído? No creo que haya sido de Gilel, pero Gilel lo dijo antes de que Yeshua naciera. Estas eran las enseñanzas básicas para hacer a la nación. Y estas eran las dos grandes escuelas. De esta escuela de Gilel es de que viene Pablo. Y quería traerlo porque esta era una enseñanza común, como les estoy diciendo, ¿no? Esto es algo que ya venía. Yeshua está entrando en la misma espíritu de establecer a la nación en la Torá. Y él está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Esa era una enseñanza común. En la época de Pablo, en las sinagogas, así era. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las dos tablas de la ley. Las dos tablas de la ley representan lo que lo que Yeshua dijo y lo que Gilel dijo. Está representando lo mismo. La primera tabla tiene que ver con todos los mandamientos que sirven a Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con todos los mandamientos que tienen que sirven al prójimo. Sirven al prójimo. Que es esa parte que Pablo está diciéndole, miren, esto es lo que corresponde. Le dicen la tabla de mandamientos verticales, que son los mandamientos que tienen que ver con servicio a Dios. Y la otra se llama la tabla de mandamientos horizontales, que son la relación entre la comunidad, los unos con los otros. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Esos son los mandamientos verticales. Y son los dos grandes fundamentos para la nación. Eso se estudiabas, era muy común y en base a eso está Pablo hablando. Entonces, Pablo respondió con los ejemplos obvios. Esto es lo obvio, esto es lo que nuestros padres nos han enseñado, esto es lo que en las escuelas hemos aprendido, esto es lo que venimos aprendiendo y venimos predicando entre nosotros. Entonces Pablo está respondiendo con los ejemplos obvios. Tal vez no son obvios para nosotros que no estamos por ahí, pero para ellos sí lo eran. Es evidente, es obvio, era su respuesta, es obvio. Su respuesta iría en la línea de lo que hoy diríamos, obvio. Es obvio guardar la Torá. Es obvio ser guiado por el Espíritu. Significa rechazar, cuando uno es guiado por el Espíritu, significa rechazar las obras de la carne. Es obvio, es evidente. Pablo entonces nos da esa lista de cosas. Nos da una lista con muchos ejemplos. No es una lista exhaustiva como esta tabla no está dando una lista exhaustiva. Pero de aquí, como decía Yeshua, pende, mana, se deriva la Torah de estos dos mandamientos. O sea, esta es la enseñanza que recibían. No, no era una enseñanza exclusiva de Yeshua, como digo, él estaba enseñando la Torah. Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, son obvias, son evidentes,
Pablo está enseñando sobre lo que ya es obvio, no está enseñando algo nuevo, sino está enseñando algo que ya es obvio, ya es evidente. Las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Está hablando Torah. Los que practican los que violan la Torah andan en la carne. Eso es básicamente lo que Pablo la está diciendo. Y él está hablando eso. Por ejemplo, la inmoralidad sexual. Pablo censura la inmoralidad sexual, las impurezas, la sensualidad. Estos son tratados mucho por la Torá. La Torá dice, prohíbe estas cosas y son cosas que están en Levítico 18 y Levítico 20. Muchas leyes. Aquí, o sea, prácticamente muchas leyes de Deuteronomio contienen las prohibiciones de adulterio, fornicación, prostitución, promiscuidad, que estas prohibiciones se aplican a los gentiles. Son esas prohibiciones que se están aplicando, son las que se llaman los que andan en la carne. Son las evidentes, son las obvias, las evidentes, como decíamos. La idolatría, ¿verdad? La hechicería, son esas, ¿verdad? Prohibiciones de la Torá que son los que andan en la carne. Pablo extrae muchos de estos mandamientos que en su opinión estas prohibiciones son evidentes, por eso las está sacando, porque son las que se aplican a ambos, a judíos y a gentiles. La hechicería, la Torá contiene prohibiciones contra la hechicería, las artes ocultas de Levítico, esto está en Levítico 19, Deuteronomio 18, en otros lugares. Y Pablo está trayendo todo esto a mente. Y también es autoevidente que estas prohibiciones aplican a los gentiles creyentes. Son las prohibiciones horizontales. Son las que nos van a evitar, o sea, si nosotros evitamos todas estas cosas, andar en la carne, si nosotros evitamos los celos, los pleitos, los enojos, las rivalidades, los sectarismos, las envidias, y nos abstenemos tanto gentiles creyentes como judíos, que es lo obvio, son los evidentes. Por ejemplo, la Torá prohíbe odiar a nuestros hermanos, despreciar a los extraños, golpear al padre o madre, codiciar las posesiones de los vecinos, generar pleitos. Son las cosas obvias. Todo esto viene directamente de la Torá. Igual las borracheras, las orgías, que esto se daba mucho en la cultura romana en la que ellos vivían en Galacia. Las borracheras, las orgías, que era el estilo de vida nocturna que ellos practicaban, como en los clubes, y todo eso giraba alrededor de eso. Pero para Pablo esas eran las cosas evidentes
de la Torá, que despilfarro del mundo pagano que hacían los paganos, era inaceptable para los gentiles creyentes que anduvieran en eso. Ellos tenían que no andar en eso. Tenían que andar en el Espíritu. Tenían que ser guiados por el Espíritu. Y él equipara las borracheras, a las orgías, con esa realidad del mundo que los Gálatas vivían, porque ellos vivían en base a la carne. De acuerdo a los rabinos, la Torá combina las leyes de la mujer que se desvía en número 5 con las leyes del nazareato en número 6 para advertir acerca de las relaciones afectadas por la embriaguez y la inmoralidad sexual. Todas esas eran enseñanzas que corrían en la sinagoga y simplemente Pablo está agarrando los ejemplos evidentes para sacarlos y decirles, miren, las obras de la carne no son estas y ustedes no deben andar en ellas porque son las prohibiciones que vienen de la Torá para no andar en las obras de la carne. Por supuesto, nuevamente, no es una lista exhaustiva la que Pablo presentó, pero es un ejemplo evidente. Pablo describió esta lista con la frase, los que hacen estas cosas semejantes a estas. Ahí lo termina. Ellos, cosas semejantes a estas son las que ustedes deben evitar, porque no deben caminar en ellas. ¿De dónde sacó la lista? Está hablando de la Torá. Está estableciendo Pablo está estableciendo la unidad dentro de la comunidad. El temeroso de Dios no está bajo la ley, como en el caso de un judío. Pero en eso no quiere decir que no tenga ninguna obligación de la Torá. La mayoría de los mandamientos que Pablo los considera como autoevidentes tienen una esencia ética y moral integrada en la Torá. Los rabinos escribieron algo similar en el Talmud. La Torá dice en Levítico 18:4, harás mis mandamientos y guardarás mis estatutos para cumplirlo. Yo soy Jehová tu Dios. El que no es casual para leer la Biblia y llega al punto, yo soy Jehová tu Dios. Esa frase, cuando él termina una frase como la que acaba de, harás mis mandamientos y guardarás mis estatutos para cumplirlos. Yo soy Jehová tu Dios. Es algo así como esto. Dios está diciendo, no se te puede pasar. No lo puedes ignorar. Cuidadito, que mi nombre está puesto en este mandamiento. No se te puede ir. No lo puedes ignorar. No lo puedes aborrecer. Aborrecer es bien interesante. Porque la mayoría de gente piensa que aborrecer es como odiar algo. Uy, hoy te odio. No, aborrecer es ignorar, no hacerle caso, no darle validez. Eso es aborrecer. Aborrecer. No podemos aborrecer los mandamientos de Dios. Donde mis mandamientos es una referencia a asuntos incluso si no hubieran sido escritos, hubieran sido lógico que estuvieran escritos. Estas prohibiciones
contra el culto a los ídolos y las relaciones sexuales prohibidas, el derramamiento de sangre, el robo, la bendición de Dios. Todo esto, estos mandamientos, maldicen, mejor dicho, el rompimiento de estos mandamientos, maldicen el nombre de Dios. Y eso está en el Talmud y es evidente. Lean la Biblia y van a percibir eso ustedes cuando Él dice, yo, Jehová, tu Dios, harás esto. Cuando Pablo habló de ser guiados por el Espíritu, él no está hablando de, bueno, tienes que sentarte, respira para ser guiado por el Espíritu, respira. Espera la visión que venga. Exhala. Sueña. No está hablando de revelaciones místicas. Él estaba hablando de una lista de atributos que describen a una persona que es guiada en el Espíritu. Los gentiles creyentes no están bajo la ley. Pablo piensa que es obvio que los gentiles abracen todo el carácter moral y los atributos que se derivan de la Torá. Toda la ética, toda la moral, todos los mandamientos verticales, no, mejor dicho, horizontales, todos los que mantienen a la comunidad unida. Le dicen los mandamientos negativos, también le dicen. Los no robarás. Todos esos son mandamientos universales. Que nadie se atreva a decir que no es para ellos. Porque se meten problemas con el nombre de Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La frase fruto del Espíritu puede ser entendida como la evidencia cuando el Espíritu Santo reside en la vida de una persona. Esto es lo que la persona está brotando con la comunidad. Pablo resalta el hecho de que no hay prohibiciones en contra del fruto del Espíritu. O sea que no hay restricción contra estas cosas. No hay restricción. Habiendo concluido sus argumentos en contra de la conversión y habiendo establecido en el caso de los gentiles creyentes temerosos de Dios que deben abrazar los mandamientos principales y las prohibiciones universales, morales y éticas de la Torá, les recuerda a los seguidores de Yeshua que deben crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, naturalmente caminaremos de acuerdo a los estándares morales de la Torá. Y también dijo, si vivimos gentiles y judíos creyentes en el Mesías, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí es para los dos, a todos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hagamos la halajá en el Espíritu. Caminemos en la Torá. Si hemos nacido espiritualmente, nuestras vidas serán un reflejo de ello. Finalmente advirtió acerca de la patética naturaleza de los celos y las codicias. La raíz del problema es la envidia. Pablo criticó a los creyentes, a los gentiles creyentes que habían pasado por el proceso de la conversión
para adquirir el estatus de judío. Y les dijo, perdón, les dijo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es lo que los fascinadores o los perturbadores estaban haciendo, provocando al enorgullecerse de su estatus judíos. Ay, sí, yo ya tengo mi estatus judíos, ya llegué. Provocaban a los gentiles creyentes temerosos de Dios y los presionaban para que se convirtieran y siguieran esos pasos. Entonces Pablo instó a sus lectores a no envidiarnos unos a otros, que es precisamente eso no es amor entre nosotros. ¿Qué era lo que los gentiles creyentes temerosos de Dios estaban haciendo, envidiando el estatus de los judíos creyentes prosélitos de la comunidad? Y aquí terminamos con el capítulo 5. Les bendigo y vamos a seguir con capítulo 6 en el próximo video. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que tengan una visita del Espíritu de Dios, como decía con el profeta Ezequiel, que venga y rompa nuestro corazón de piedra, ponga un corazón de carne y ponga su espíritu dentro de nosotros. Bendiciones.